Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Este le respondió: Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿Y quién te ha dicho de que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol de que te prohibí comer? Respondió Adán: La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer: La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. Palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Por esta razón, no nos acobardamos, pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva de día en día. Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que los sobrepasa con exceso. Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Sabemos que aunque se desmorone esta morada terrena que nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonará todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: Ahí fuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Bien, tenemos varios detalles en la lectura de este domingo. Empiezo con algo y es con la primera lectura que nos habla precisamente del pecado de Adán y Eva, que es el pecado de desobediencia, ¿cierto?
y el no reconocimiento. Yo pienso que hay algo bien interesante y es tú estás hablando con Dios y Dios te está preguntando, o sea, y tú te escondes de Dios. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la osadía del hombre? Hasta dónde nosotros llegamos cuando pecamos? ¿Cómo nos vamos a esconder de Dios? No podemos, pero Adán pretendió hacerlo, ¿cierto? Y eso es algo que uno tiene que mirar, o sea, como muchas veces el pecado nos lleva a cometer actos tan bajos. A veces uno falla en su pareja y se vuelve como tan cínico. Uno dice, wow, ¿usted por qué? O sea, ¿por qué hace esto? ¿Por qué es tan cínico? O sea, hay cosas que uno hace que uno como que no se da cuenta de lo que está diciendo o haciendo. Y esto le pasa a Adán, ¿por qué te escondes? ¿Y por qué te escondes de Dios? Y Dios va a encontrarte, o sea, Dios lo ve todo. Pero la enseñanza ahí es cómo muchas veces el pecado nos lleva a hacer, o sea, nos lleva a cometer actos que uno se impresiona, o sea, que la gente dice, ¿en serio esta persona está haciendo esto? Cuando uno se tira a su familia, por ejemplo, entonces no me importa lo que digan, entonces renuncia a muchas cosas, se pone a hacer locuras, y todo eso es el pecado, que lo llevan a hacer, que lo lleva a hacer a uno cosas que, pues, que nunca estaban en la mente de uno y que no es, o sea, que no se imaginan. Entonces aquí yo creo que es muy importante que nosotros como que no perdamos la cabeza, que por más que pequemos, no perdamos la cabeza, no hagamos cosas que realmente no tienen presentación, que van a herir a los demás y que no solo van a herir, que van a poner de manifiesto muchas cosas que no caminan, que no están bien. Por ejemplo, si tú eres, ¿qué ejemplo puedo poner? Estas personas que tienen cierta edad y que después, entonces ya después de cierta edad les da por buscarse personas menores que ellos y no menores de 1 o 2 años, sino 40 años menores. Entonces, que yo necesito que la libertad, que esta es mi vida, que yo veré qué hago con mi vida. Y entonces a veces no les importa arrastrarse ni llevarse por delante a la familia, a los hijos. O sea, uno dice, wow, ¿qué estás haciendo? Y no te digo que sea, o sea, si te enamoraste está bien, pero estás arrastrando personas, pero estás haciendo cosas que antes no lo harías y que están haciendo daño. ¿Cómo que no te importan tus hijos? ¿Cómo que necesitas libertad? ¿Cómo que, o sea, hay cosas que no tienen presentación? Y por eso digo, yo no te estoy acusando si te enamoraste o no. Lo que te estoy acusando es de por qué cuando caemos en estos errores hacemos actos que son demasiado, o sea, que no se entienden. Estos actos no se entienden. Entonces, aquí la idea es, vamos a decirle al Señor que nos ayude a no caer tan bajo, ¿sí? A no caer tan bajo. Que nuestro pecado no nos lleve a perder la cabeza y no nos lleve a perder la razón. ¿Listo? Sino que tengamos siempre claridad en lo que hacemos. Luego viene el Evangelio y nos habla de la unidad. Claro, él dice el Evangelio que la gente lo acusa que Jesús tiene un demonio. ¿Y cómo lo va a tener si está expulsando demonios? O sea, ¿cómo se va a dividir? Un reino dividido no tiene progreso, va a la ruina. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque es que los fariseos siempre estaban buscando un motivo para ridiculizar a Jesús, un motivo como para hacerlo quedar mal y para no reconocer lo que Él era Dios. No querían reconocerlo. Entonces Él les enseña cómo se les ocurre a ustedes pensar hasta dónde llegaron. Se fija el pecado hasta dónde lo lleva a uno. O sea, ellos estaban pecando, pero pecaron hasta decir que Dios tenía el demonio. O sea, ¿qué es lo que ustedes están diciendo? Esta claridad del Evangelio es lo que nos pasa muchas veces en la vida a nosotros, que cometemos unos errores que uno dice, wow, ¿yo por qué hice esto? Ahí es donde uno tiene que decir, Señor, que mi pecado nunca me lleve a perder la cabeza, que por más cosas malas que yo haga, yo no pierda la cabeza, porque perder la cabeza es hacer unas tonterías que uno dice, wow, ¿en qué momento yo hice esto? Entonces no perdamos la cabeza, tratemos de estar firmes y de pedir que nos ayude. Y termina este tema de para esto que hay que hacer, obediencia. Los que escuchan, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica. ¿Eso cómo se llama? Obediencia. Escuchemos la palabra. A veces nosotros nos hacemos tan tercos y tan duros. Dios nos habla en su palabra. Dios nos dice algo en su palabra. Pero nosotros nos cerramos. Nosotros no queremos entender. Nosotros no queremos aprender. Y Dios nos dice, hey, aprendamos. Que es que nos está hablando y nos está diciendo algo.
Por eso en este día vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé esa fuerza para continuar, para ser mejores y que confiados en su palabra obedezcamos en todo y que al caer en el pecado no perdamos la cabeza y no hagamos o digamos cosas que son escandalosas, que no tienen presentación, sino que tratemos como de luchar, que aunque pecamos, no perdamos esa conexión con Dios, no perdamos esa fidelidad con Dios, no perdamos como esa coherencia de vida, que nuestro pecado no nos haga perder la cabeza, que nos haga, o sea, nunca perdamos la cabeza por el pecado, mantengámonos siempre fijos y conectados con el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya saben, si alguien puede venir esta tarde a las 2:30, tenemos el seminario de sanación y de bendición. Así que los esperamos esta tarde, 2:30, aquí en la parroquia de San Michael. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.